Amada familia, bendiciones, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo donde Dios una vez más está juntamente con nosotros, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos para poder llegar a esa estatura que Él quiere que nosotros y cada uno de nosotros tengamos. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este tiempo de devocional. Amén. Vamos a orar para darle inicio a este tiempo. Amado Jesús, te damos gracias, amado Padre, por darnos el privilegio y la oportunidad nuevamente de estar delante de tu altar, Señor, aprendiendo y recibiendo de ti, Señor, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de lo que tú quieres, Señor amado, que pongamos por obra, Señor. Ayúdanos a ser retenedores de la palabra, Señor, y también a ser hacedores de la misma, Señor. Quebranta todo lo que no sea tuyo en esta mañana, Espíritu de Dios. Quebranta toda obra de las tinieblas, todo lo que se quiera oponer, todo lo que quiera robarse tu gloria, todo lo que se quiera robar tu presencia. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda distracción, toda confusión en el nombre de Jesús se va por el poder de la palabra de Dios. Te clamamos en esta hora, Señor, porque venga una revelación a nuestro corazón de tu bendita palabra, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Rey de Gloria, y te honramos a ti, te bendecimos a ti, te exaltamos a ti, mi amado, el merecedor de toda gloria, el merecedor de toda alabanza, el merecedor de toda adoración, Señor. Rendimos nuestra vida a ti, nuestros pensamientos, Señor. Nuestra vida la ponemos en tus manos, Señor. Y te pedimos, dulce Espíritu Santo de Dios, que tú obres de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo estoy seguro, estoy persuadido totalmente de que Dios, a través de estos devocionales que iniciamos también el día de hoy, nos va a seguir hablando como lo ha hecho en muchos devocionales. Yo sé que para cada uno de nosotros han habido devocionales muy puntuales. Todos han sido de gran bendición, ha sido de edificación, pero yo sé que han habido esos devocionales que uno los toma personalmente y uno dice, Señor, gracias porque hablaste a nuestra vida. Y yo sé que estos serán estos devocionales que Dios va a ser muy claro, muy puntual y van a ser determinantes para nosotros. Y este devocional quisimos titularlo Oigo Voces. Oigo voces. Este título suena como un poco supersticioso. ¿Por qué razón? Pues ya hay personas que son dadas a querer escuchar muchas voces. Me hace acordar ese programa que se llama Ellos Están Aquí. Ellos están aquí. Y es acerca de eso, oigo voces. Cuando uno dice oigo voces, entonces uno como que le llama la atención, oigo voces. Ok, hay una palabra que queremos compartir y está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 8 al 10. Esta es una historia, un relato de un acontecimiento que marcó la historia y trae una gran enseñanza para nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 8 al 10, lo vamos a leer. Yo le pido al Espíritu Santo para que haya esa atención y que seamos receptivos a su bendita palabra. ¿Qué dice la escritura, pastora? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermanos, todo el día y todos los días tú y yo estamos escuchando voces. Y la pregunta que me gustaría comenzar haciéndote es: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Y otra pregunta importante: ¿qué voz estás obedeciendo? Porque el éxito o el fracaso en tu vida, el éxito o el fracaso en este año, el éxito o el fracaso en tu ministerio, el éxito o el fracaso en tu casa, el éxito o el fracaso en tu matrimonio está determinado por la voz que decides escuchar y por la voz que tú decides
obedecer. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito en este año? ¿Cuántos quieren tener y conquistar las metas este año? ¿Cuántos quieren alcanzar sus promesas este año? Y eso está bien, pero para el éxito, y el éxito está determinado por la voz que nosotros decidamos escuchar y obedecer. Tú y yo durante todo el día estamos escuchando voces. Pero ¿qué voz estamos creyendo? Y más importante aún, ¿qué voz estamos obedeciendo? Todo el día estamos escuchando voces, por eso es el título, Oigo Voces. Todo el día y todos los días estamos escuchando voces. Pero la pregunta es, ¿cuál es la voz a la cual tú le crees y a cuál voz terminas tú obedeciéndole? Así como las circunstancias nos hablan, porque esas son las voces que escuchamos. Las circunstancias hablan a tu mente, le hablan a tu corazón, le hablan a tu alma. Los problemas nos hablan. Las enfermedades nos hablan. Nuestros enemigos nos pueden hablar. Pero así mismo como las circunstancias, como los problemas, como nuestros enemigos. ¿Cómo una enfermedad nos puede hablar? Claro que sí. Una enfermedad nos habla. ¿De qué nos habla una enfermedad? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que viene a tu corazón? ¿Comienzas entonces a recibir voces de muerte? ¿Voces de que ya todo terminó? ¿De que ya no hay esperanza? ¿Cómo pueden hablar las circunstancias? De igual manera. ¿Cómo pueden hablar los problemas? De la misma forma. Pero así como hablan los problemas, las circunstancias y las enfermedades, asimismo, Dios nos está hablando todo el tiempo. Dios nos habla todo el tiempo. Dios nos habla cuando abrimos la Biblia. Dios nos habla cuando oramos. Dios nos habla cuando estamos en esos tiempos de alabanza. Dios nos habla en estos tiempos de devocional, como los que estamos haciendo el día de hoy. Dios nos habla a través de los pastores. Dios nos habla a través de su creación. Dios nos habla a través de todo. Y nos habla constantemente. Pero lo importante es si estamos escuchando su voz y si la estamos obedeciendo. Entonces, a la par, es decir, al mismo tiempo, se están escuchando voces de problemas, de circunstancias, de enfermedades, pero también en ese mismo momento se está escuchando la voz de Dios. Se está escuchando la voz de Dios. David en esta historia pudo vencer a Goliat, porque aunque hubo muchas voces que le hablaron, por encima de todas esas voces, David escuchó, creyó y obedeció la voz de Dios. Es importante que este comienzo de año tú tomes una determinación. Y la determinación es escuchar, creer y obedecer a la voz de Dios. Esa debe ser la determinación. Ya estamos a 11 de febrero. Y mi determinación, la tuya, la de nosotros debe ser esa. Señor, yo voy a escuchar, voy a creer y voy a obedecer tu voz. ¿Por qué no repites después de mí? Porque hoy no tú levantas tu mano derecha y repites hoy. Dilo, hoy me determino a escuchar, a creer y a obedecer la voz de Dios. Hoy a través de esta historia vamos a ver tres voces. Tres voces que le quisieron hablar a la vida de David o que le hablaron a la vida de David. Y son tres voces que tú y yo constantemente también estamos escuchando hoy. Es decir, que esta historia que se relata en el primer libro de Samuel, es aplicable y lo vemos, esas tres voces siguen vigentes hasta el día de hoy y lo vamos a ver. Y la primera voz está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. En el versículo 28 mira lo que dice la palabra. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y aquí encontramos la primera voz. La primera voz que escuchó David fue la voz de su hermano mayor. ¿Cómo era el nombre de su hermano mayor? Eliab. Y Eliab, cuando David llegó, recuerden que David estaba cuidando las ovejas y su padre lo llama porque él no fue enviado a la guerra o a enfrentar al ejército y a Goliat. Él no fue enviado porque consideraron que no tenía la capacidad, pero sí lo enviaron a llevar, ¿recuerdan? Unos panes y unos quesos, lo que alguna vez prediqué, el pan y el café, se lo fueron a llevar a los hermanos. Cuando Eliab, su hermano mayor, lo ve, ¿qué fue lo primero que le dijo?
¿Qué fue lo primero que le dijo? Cuando Eliab ve que David llega y comienza a preguntar y a indagar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cómo va la batalla, cómo va la guerra, en qué posición están ellos, cómo está Goliat, en qué posición estaba él. Lo primero que le dijo su hermano mayor fue: ¿tú qué haces aquí? Tú no perteneces a este lugar. Comenzó a menospreciarlo. ¿Qué fue lo que le dijo? Tú eres un pastorcito, porque le recordó cuál era su función. Tú eres un pastorcito. Tú deberías estar detrás de las ovejas. Y le dijo, mira lo que le dice en la última palabra: yo conozco tu soberbia, tu malicia, la malicia de tu corazón, porque has venido a ver esta batalla. Le dijo: tú eres un orgulloso, un pretencioso, un arrogante. Tú has venido a chismosear, tú eres un chismoso. Tú nunca vas a ser un guerrero, tú nunca vas a ser un luchador, tú nunca vas a lograr cosas importantes. Tú solo sirves para cuidar ovejas, no sirves para nada más. Eso fue lo que le dijo el hermano mayor. Entonces la primera voz, y aquí lo vamos a comenzar a ver, la primera voz que escuchó David fue la voz del rechazo. Fue la voz del rechazo. Si puedes allí subrayar en tu Biblia o en una agenda, si lo estás haciendo a través de estos devocionales, porque lo importante no solo es escuchar este devocional, sino que medites en esta palabra, porque Dios nos está hablando. La primera voz que escuchó David fue la voz del rechazo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez esa voz? Esa voz del rechazo. Y la verdad es que, lo reconozcamos o no, nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esa voz. Hemos escuchado muchas veces la voz del rechazo. Esa voz que te dice: tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, no lo vas a lograr. Tú no sirves para lo que estás emprendiendo. Tú no vas a poder lograrlo. Tú no sirves para cosas grandes. Tú nunca vas a lograr algo importante. Tú nunca vas a llegar lejos. No vas a llegar alto. Y constantemente, como seres humanos, luchamos contra esa voz. Contra la voz del rechazo. Y muchas veces viene de una persona cercana. ¿De quién vino el rechazo aquí en esta historia? De su hermano mayor. Y muchas veces a nuestra vida, hermano, viene de una persona cercana, de un familiar, de un amigo, hasta de un mismo profesor. ¿Cuántas veces no hemos recibido un rechazo de un profesor, de una autoridad? Aún por parte de autoridades hablando espirituales, se han escuchado palabras de rechazo. La voz del rechazo te va a hacer sentir menospreciado, que no vales, que no sirves, que no puedes. Esa es la primera voz que se escucha, y la primera voz que escuchó David. Pero me encanta la respuesta de David. Me encanta la respuesta de David, porque David no se quedó callado. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos cuando nos sentimos rechazados? ¿Cuál es la respuesta? Nuestra respuesta. Muchos no responden, se quedan callados. ¿Y sabes qué hacen? Comienzan a aceptar que no sirven para nada. Comienzan a aceptar que no van a llegar lejos. Comienzan a aceptar esas voces, porque recuerda, es determinante la voz que tú escuchas, pero también a la voz que tú obedeces. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando vengan esas voces de rechazo? Quisiera que siempre de parte de nuestra familia y de los más cercanos tuviéramos el apoyo incondicional, que nos apoyaran, que nos impulsaran, que fueran como esa catapulta para ayudarnos a llegar muy lejos. Pero muchas veces es a través de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a echar a morir? ¿Vamos a entrar en depresión? ¿No vamos a salir de nuestra casa porque lo que nos dijeron, el más cercano, el familiar, el profesor o la autoridad espiritual? David no se quedó callado. ¿Sabes cómo David le respondió a su hermano? Tampoco le dijo, pues de malas, así soy yo. No. Mira lo que dice el versículo 29 y el versículo 30. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es decir, en otras palabras, ¿qué he hecho yo? Le dijo a su hermano Eliab. Pero solo era una pregunta, tranquilo. Solo era una pregunta, solamente era preguntando. Pero allí está en el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Y apartándose de él hacia otros. Hasta ahí. Y apartándose. Subraya la palabra apartándose. Ojo a esto. David no se puso a discutir con su hermano. David no se puso a pelear con su hermano. David simplemente se apartó y lo ignoró. Quiero que tengas muy en cuenta lo que te voy a decir.
Tan importante es aprender a escuchar la voz de Dios como aprender a ignorar la voz del enemigo. Te lo repito, tan importante es aprender a escuchar la voz de Dios como aprender a ignorar la voz del enemigo. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Qué fue lo que hizo David? Lo ignoró. Porque allí dice la palabra y apartándose. Es impresionante cómo constantemente no solamente Dios nos habla, sino también el enemigo. Los problemas, las circunstancias, las enfermedades nos hablan. Y nos pueden preguntar, pastor, ¿y cómo puedo yo reconocer cuándo es Dios? ¿Cuándo es el enemigo? ¿Cuándo es Dios? ¿Cuándo son las circunstancias? Pero mira lo que hizo David. David lo primero que hizo fue ignorar esa voz. Ignorar esa voz. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuándo es la voz del diablo? ¿Cuándo es la voz de las circunstancias? ¿Cuándo es la voz de la enfermedad? ¿Y cuándo es la voz de Dios? Porque hay voces que son muy similares. Algo sucedió hoy. Yo no estaba esta mañana, salgo muy temprano a hacer deporte, pero mi hijo Joel Santiago sí estaba aquí en casa. Mi madre pensó que yo estaba en casa porque ella hizo una pregunta, ella estaba en el primer piso, y mi hijo Joel Santiago respondió. Pero lo que hizo mi madre fue relacionar la voz de mi hijo Joel Santiago, ya porque está en cambio de voz y ya es un adolescente, pero mi madre quedó convencida en el primer piso que quien había respondido había sido yo. Y muchas veces hay voces que se quieren parecer a la voz de Dios. Son muy sutiles, porque el enemigo no se va a ir de frente a mostrar cuál es su verdadera intención, porque dice que él se disfraza como ángel de luz. Entonces necesitamos identificar cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del maligno. ¿Recuerdan cuando el mismo diablo se presentó ante Jesús? ¿Cuáles fueron las propuestas que le hizo a Jesús cuando estaba en el desierto? No fueron malas. Ninguna de esas propuestas fueron malas. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo al Señor Jesús? Si postrado me adorares, estos reinos te entregaré. O sea, ¿qué de malo tenía que le entregaran reinos? Autoridad, protección. El diablo estaba brindándole al mismo Jesús. Mire qué tan atrevido es el diablo. Qué tan atrevido es Satanás. Porque le estaba dando un ofrecimiento de autoridad, de poder, de protección al mismo Jesús. ¿Acaso no es la debilidad de muchos de nosotros? Y más que debilidad, una necesidad en nosotros. Porque si lo hizo a Jesús, es porque Satanás sabía que Jesús podía llegar a ceder ante esas pretensiones o esas propuestas. ¿Qué fue lo que le dijo entonces? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Acaso el convertir el pan o las piedras en pan, cuando se habla de pan, no es una necesidad, el alimento primordial para nosotros? Cuando le habló de reinos, la parte económica no se convierte también en una necesidad para nosotros. Entonces Satanás comenzó a tener esas voces muy sutiles. ¿Y por qué digo que sutiles? Porque lo que le dijo, convierte estas piedras en pan, lánzate del pináculo, si postrado me adorares, te entregaré todos estos reinos. Fue muy sutil. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos llegar a identificar, reconocer esas voces? La voz de Dios, primero, la voz de Dios siempre va a ir alineada con la palabra de Dios. La voz de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. La voz de Dios nunca va a ir en contra de las promesas de Dios para tu vida. La voz de Dios siempre va a ir sincronizada, siempre va a ir alineada con la palabra de Dios. La voz del enemigo siempre va a traer distracción, pero la voz de Dios va a traer dirección. La voz del enemigo va a traer distracción, pero la voz de Dios va a traer dirección. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque de la única manera como nosotros aprendemos a identificar la voz de Dios y la voz del enemigo es cuando tú entras en relación con Dios. Amén. Es de la única manera, porque uno diría, bueno, pastor, usted me está diciendo que tengo que aprender a identificar las voces, pero ¿cómo hago? Y el pastor nos acaba de dar unas pautas de que la voz de Dios va alineada a la palabra. La voz de Dios va alineada
a lo último que Él nos dijo, ¿verdad? A veces en el medio del camino nos salen alternativas, nos salen como, Sí. como esos caminos fáciles que aparentemente nos van a llevar al mismo punto, pero nos dan una facilidad. Y resulta que no es así. Escoge mejor el camino largo. Y el camino largo nos va a requerir un esfuerzo, el camino largo nos va a requerir fuerzas, ¿verdad? Pero es el camino seguro. Entonces, ¿cómo identifico yo la voz de Dios con referente a la voz del enemigo? Cuando yo tengo una relación con Dios. Es de la única manera que yo voy a identificar que el que me está hablando es el Señor. Ahora, de todas las voces que el pastor nos estaba hablando, también hay una voz y es la propia, la voz de nuestro hombre interior, ¿verdad? Y es tener claro que sobre la voz de nosotros mismos debe prevalecer la voz de Dios, ¿verdad? Porque a veces no es mucho, porque aquí estamos hablando acerca de un Eliab que fue el que menospreció a David, lo tuvo por poco a él, pero a veces nuestras propias voces hacen que nosotros mismos nos sintamos menos, que nos hagamos ideas de nosotros mismos que no son, Una baja autoestima. que nos consideremos a nosotros menos que nadie. A veces el Eliab del que está hablando aquí la Biblia, muchas veces es el Eliab de nosotros mismos. Amén. De esas voces extrañas que vienen a nuestro corazón a decirnos: tú no vas a poder, tú no eres capaz, tú qué haces acá, eres un fracasado, eres un débil, porque eso fue lo que le dijo Eliab a su hermano. Y a veces esas propias voces como que este trabajo no, tú no tienes la capacidad, no vas a salir adelante con esos hijos están difíciles, te dejaste gobernar. O sea, tantas voces que vienen a nuestra vida, y hay veces que la voz más fuerte, muchas veces ni siquiera es la voz del enemigo, sino a veces la voz más fuerte es la voz de nosotros mismos. Entonces tenemos que tener cuidado. Recordemos que de la única manera como alineamos nuestra voz es con la palabra de Dios. Acuérdate que, y David también nos da una enseñanza, y la encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 103, él le ordena a su alma a que bendiga el nombre de Dios, y le da las razones por la cual su alma debía bendecir el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque al interior del corazón de David habían voces que le estaban diciendo: mire, usted está en una cueva, mire, usted lo van a matar, usted es un fracasado, su Dios lo abandonó, su Dios se olvidó de usted, ¿cierto? Y por eso David le dice a su alma: no, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y le da la lista a su alma y le dice: ¿por qué? Dice: porque Él te sana, Él te corona, Él te llena de misericordia. Se recuerda a sí mismo porque debía bendecir el nombre de Dios. Y nosotros, de la única manera como podemos callar esa voz interna, es recordándonos a nosotros mismos lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que habla la pastora allí en primer libro de Samuel 17:28, volviendo a lo que Eliab le dijo a su hermano David. Dice: ¿para qué has descendido acá? O sea, ¿quién lo llamó? No sea lambón, no sea chismoso. Y dice: ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, le recordaba: o sea, ¿usted quién es? ¿Usted a qué vino? Vaya, mijo, devuélvase para lo que usted sabe hacer, hermano. Limpiar ovejas, criar ovejas. Dice: yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón. La pregunta es: ¿había soberbia y malicia en el corazón de David? ¿O estaba en el corazón de Eliab? ¿O estaba en el corazón de Eliab? Y porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero Eliab le dijo: tú eres un soberbio, hay malicia en tu corazón. Para ver la batalla has venido, es decir, para venir y vernos que vamos a ser destruidos, vamos a ser derrotados. ¿Qué hace acá? Pero lo que les digo me impacta cuando lo que hizo David fue que lo ignoró. Y como decía la pastora, esas voces internas, ¿qué vamos a hacer con ellas cuando nos hablan? Porque la voz que escuchó allí David, lo que le hicieron es la voz del rechazo. ¿Qué vas a hacer con el rechazo? ¿Qué vas a hacer con el rechazo? ¿Te vas a ir de la casa? ¿Vas a dejar de ir a la iglesia? ¿Vas a dejar de ir a la empresa? Es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿A cuál estás creyendo? ¿Y cuál estás obedeciendo? Acabas de hacer una confesión, una determinación. Hoy yo me determino a escuchar
a creer y a obedecer la voz de Dios. Ahora miremos que cuando miramos a Eliab, y eso se ve mucho, sobre todo en el trabajo, cuando alguien quiere venir a decir algo, que no quiere ponerse en primera persona, entonces dice, es que A mí me dijeron, o que andan diciendo, por ahí yo escuché, y resulta que no es que anden diciendo, resulta que no es que él escuchó, sino que está en su corazón y de una manera sutil lo suelta. Andan diciendo que no, que usted es mejor dicho, el mandamás aquí de la empresa, que usted se las da, que usted es... a mí me dijeron algo, no voy a decir quién, no le voy a decir quién, pero a mí me dijeron esto y esto. Y resulta que no era que a él le hubieran dicho, resulta que es lo que hay en el corazón de esa persona que no lo está expresando. Y es bueno que lo identifiquemos, porque finalmente aquí Eliab le podemos reconocer que finalmente expresó directamente lo que había en su corazón. Pero ¿y qué de aquellas personas que aparentemente son amigos, son cercanos, y nos dicen que son otros los que dicen, pero realmente es lo que hay en el corazón de ellos? Y de esas personas nos tenemos que cuidar. Mira que aquí David fue muy sabio. Dice la Biblia que él se apartó de ver la actitud, de ver la expresión de su hermano, de ver la forma como se dirigió a él. Él prefirió apartarse, Ignoró esa voz, ignorarla. Y nosotros tenemos que apartarnos de aquellas personas que aparentemente nos están ofreciendo una amistad, nos están ofreciendo una relación, pero que realmente no es una amistad ni es una relación sincera. Ahora, ya con esto terminamos. Y es que David, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo David? Sirviendo. Sí. Sirviendo. Él fue a llevarle el alimento, él fue a llevarle el pan, él fue y estaba obedeciendo, aparte de sirviendo, obedeciendo porque su papá lo envió. Entonces, por obedecer y por servir, mire lo que él recibió, un rechazo. Entonces tú no eres el único, porque puede ser una excusa para no volver al ministerio, para no volver a la casa, para no volver a hablar para con esta persona o en la empresa. Hermano, tú no eres el único, nosotros no somos los únicos que por hacer lo correcto, que por servir, que por obedecer, lo primero que vamos a recibir es un rechazo. O sea, el solo hecho de que en un trabajo tú seas el primero en llegar a la empresa es un motivo de rechazo. Basémonos en lo más sencillo. Y vamos a recibir tal vez el mismo calificativo que recibió David. Usted es un lambón. Sí. ¿Usted qué hace acá? ¿Usted por qué llega temprano? Porque llega temprano porque es el último que se va de la Deje de empresa. echar cepillo. O sea, eso es el hacer lo correcto, Siempre. el obedecer siempre, o sea, es un costo. Esto trae un costo muy alto. Precio. El ceñirnos a unos principios, hermano, esto nos va a hacer pagar un precio. El hacer lo bueno. Eso es algo que tenemos que tener claro. El hacer lo bueno va a hacer que seamos rechazados por la familia, por la sociedad, en todo Por la lugar, iglesia. por la misma iglesia. Entonces, esto continuará como raro en nosotros, como iglesia, ya es algo que sucede muy habitualmente. Vamos nosotros a continuar con este tema de Oigo Voces. Pero mientras llega el día martes para poder continuar con este devocional, cuídate de las voces que tú escuchas. Identifícalas. La tarea para este día es identifiquemos qué voces estamos escuchando e identifiquemos ¿Cuáles estamos obedeciendo? cuál es la voz a la que estamos obedeciendo. Eso es clave en nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, Gracias, Padre, por tu palabra, por esta instrucción, por este mensaje, porque comenzamos diciendo que era determinante. Señor, y es muy puntual, porque oigo voces. Oímos voces de la enfermedad, de las circunstancias, de los problemas, pero también Dios te está hablando constantemente. Hoy tú determinaste oír, creer y obedecer a la voz de Dios. Si viene la voz del rechazo, haz lo que hizo David. Ignórala. Ignórala. Tú necesitas saber quién eres, a qué has sido llamado, para que entiendas que la voz del rechazo no te debe afectar. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, papá. Gracias, Dios. Señor, que se agudicen nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Gracias te damos, amado Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El enemigo no nos puede engañar. Amén. En el nombre de Gracias, Jesús. papá. Amén. Gloria a Dios. Ignora al Eliab. Ignora al Eliab que se va a querer levantar.
como lo decía la pastora, muchas veces tenemos Eliab dentro de nosotros. Tenemos Eliab muy cerca de nosotros. Los Eliab que nos están rodeando, que lo que quieren es rechazar. Amada familia, recordemos, el día de mañana tenemos nuestro tiempo de ayuno en la congregación. El día sábado tenemos a las 6 de la tarde una hermosa reunión de parejas, intimidad. Les digo solamente que va a ser bien interesante, como siempre lo son las reuniones cuando de por medio está la palabra y el Espíritu de Dios. El día domingo, 3 servicios, 7, 9 y 11. Y preparémonos para dentro de 8 días, porque el viernes, el sábado y el domingo vamos a tener primicias, 19, 20 y 21, viernes, sábado y domingo. Amén. Amada familia, Dios les continúe bendiciendo y que pasen un excelente día. Bendiciones para todos, un abrazo.